No hay plazo que no se cumpla. Genaro García Luna finalmente fue sentenciado a 38 años de cárcel por 5 delitos de narcotráfico. El exsecretario de Seguridad Pública con el gobierno de Felipe Calderón compareció ante el juez Brian Cogan en la Corte Federal del Distrito Oeste de Nueva York, quien lo acusó de vivir una doble vida, en la línea delgada entre la seguridad y la delincuencia. El juez decidió evitar la pena de cadena perpetua. Es el mismo quien sentenció al Chapo Guzmán y procesará en unos días más a Ismael El Mayo Zambada. El llamado superpolicía, García Luna, quien fuera considerado uno de los hombres más poderosos y temidos de México, fue encontrado culpable de 5 delitos relacionados con el narcotráfico y de favorecer al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos. Es el funcionario mexicano de más alto rango condenado en la Unión Americana. García Luna se mantuvo tranquilo durante la audiencia de poco más de una hora. El acusado, de traje gris Oxford y corbata roja guinda, más parecía un funcionario en un día de oficina. Leía y firmaba documentos como loco junto a sus abogados. García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 en Irving, Texas. Los casi 5 años que ha pasado en prisión le serán restados a la sentencia, le serán abonados, pues. Pero de menos 30 años va a tener que cumplir, aunque observe buena conducta. Eso no se los quita de encima. Hoy García Luna tiene 56 años. Saldría de prisión a los 86, en caso de no prosperar las 2 instancias de apelación que aún le quedan. Permítame en este momento, en vivo, en directo, un contacto hasta la ciudad de Nueva York. Allá se encuentra Edgar Costa, periodista, a quien le deseamos muy buenas noches. Son las 11 de la noche con 34 minutos en Nueva York. Mucho frío. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas noches en este día intenso en Brooklyn, en el que hemos visto pues una entrada, no se ha dicho, pero la entrada de García Luna a la sala ha sido como titubeante y casi como que caía, imagino, por los nervios de lo que es el tener que escuchar una sentencia para la que su abogado ha estado peleando para poder intentar la pena mínima, estos 20 años, que finalmente pues será algo más, 38. Hemos podido ver también la salida increpada por varias personas que se han congregado hoy para celebrar la sentencia, increpando a la familia de García Luna, también a periodistas que han salido, han sido increpados. En cualquier caso, esta sentencia representa un fin de un proceso largo. Has comentado bien todos estos datos, ¿no? Los casi 5 años en los que ha estado en una prisión que se ha comentado que es de las peores prisiones federales de Estados Unidos, y pese a ello, García Luna ha hecho trabajos comunitarios de dar clase. El propio juez ha resaltado ese lado positivo, pero ha hecho hincapié en que García Luna, por mucho que tenga una buena oratoria, que tenga méritos policiales, es una persona que tiene equiparabilidad al propio Chapo Guzmán en cuanto a crimen. Y por eso es que la sentencia no ha sido de cadena perpetua, pero sí de 460 días. Si os parece, vemos la nota que hemos preparado de la crónica del día de hoy. Este miércoles llegó la fecha para conocer la sentencia contra Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón. Hasta la Corte del Distrito Este de Nueva York llegaron sus abogados, además de su esposa e hija. Se trata del exfuncionario mexicano de más alto perfil que ha sido juzgado en una corte de Estados Unidos. Ya en el interior de la sala ha llegado el momento. García Luna, vestido con un traje oscuro y un semblante serio, escuchó la sentencia. Sentado junto a su abogado, usó un aparato para escuchar la traducción simultánea. En un momento de la audiencia, el juez Brian Cogan le dijo: «Y ya se engañó usted mismo en pensar que respeta la ley. Tiene usted esa misma mente nublada que el Chapo». En una breve intervención respondió no haber cometido ninguno de esos delitos. Con el ceño fruncido escuchó atento la sentencia por 38 años de prisión y tomó nota. Se le consideró culpable por los 4 cargos que involucran vínculos con el narcotráfico, participación en una organización criminal continua y falsedad de declaraciones ante las autoridades norteamericanas. También se sumó una multa por $2 millones y 5 años de libertad condicional. Tras recibir la sentencia, Genaro García Luna tuvo la oportunidad de verse de manera breve con su familia presente antes de regresar a la prisión federal, en la que lleva internado casi 5 años.
El abogado de García Luna, César de Castro, a la salida de la corte afirmó que apelará a la sentencia. ¿Vamos a apelar? Sí, vamos a apelar. Tenemos 14 días para informar al corte que vamos a apelar después del orden del juez con la sentencia. Ten cuidado. Su esposa e hija salieron del tribunal entre abucheos a la vez que el abogado atendió brevemente a los medios. El juez Kogan insistió en un hecho que es estas dos caras de Genaro García Luna, que sería una parte en la que incluso ha resaltado el trabajo comunitario hecho en la prisión federal, donde lleva ya casi 5 años el exsecretario de Seguridad Pública mexicano, pero también lo ha comparado al Chapo. Ha dicho que Genaro Luna es capaz de ser una persona criminal merecedora de una condena dura. No va a ser cadena perpetua, pero tampoco va a ser el mínimo de los 20 años que podían haberle caído a Genaro García Luna, que aquí en Brooklyn hoy ha conocido pues su sentencia de 460 meses. Edgar. Pues esta ha sido la crónica que hemos podido trabajar en el día de hoy. A ver, Edgar, te quiero preguntar por la gente que estaba reunida afuera justamente del edificio judicial donde se leyó la sentencia esta mañana, bueno, este mediodía, tiempo de México. Había gente que gritaba en contra de Felipe Calderón y que le gritó a la esposa y a la hija de García Luna, le gritaban que Genaro García Luna fue un asesino, fue un ratero, en fin. Me dice gente que andaba por ahí cerca que algunos de los presentes, de los gritones, pues, de los que increpaban a la esposa y a la hija, eran gente identificada como residente en Nueva York, pero perteneciente a la línea política de Morena. Sí, era activismo político lo que hemos visto hoy a las puertas de Brooklyn. No solo a las puertas, también muchos han conseguido entrar en la sala anexa para poder ver este juicio, esta sentencia, en este caso, alegando ser pues medios o personal que estaba haciendo retransmisiones en internet, pero sí que había muchos carteles y mucha intención pues políticamente de pedir, pues en este caso, dónde estaba el dinero. Esos eran mensajes que les mandaban a la esposa y a la hija. También pues el hecho de que este juicio debería estarse celebrando en México y no en Estados Unidos, y obviamente pues palabras pues para pedir que el siguiente fuera Felipe Calderón en esta secuencia. Edgar, te agradecemos mucho la crónica desde la ciudad de Nueva York. Muy buenas noches. Gracias, igualmente para ti, muy buenas noches. Genaro García Luna fue sentenciado, bien lo dice Edgar Costa, a 460 meses por 5 delitos en paralelo. Es decir, no va a pagar 800 años, no, son 460 por los diferentes delitos. Lo decía Edgar, conspiración por distribución internacional de cocaína, 460 meses. Posesión e importación de esa droga, 460 meses. Participar con una empresa criminal de manera continuada, 460 meses. Y por falsedad en declaraciones ante autoridades estadounidenses, 6 meses. Desde su gestión, García Luna fue señalado por favorecer al cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos y costosos regalos. Les entregaba placas y uniformes de la policía para participar en operativos de captura de grupos rivales. Durante el juicio, el futuro de García Luna fue dictaminado en gran medida por declaraciones de jefes del narcotráfico como Sergio Villarreal, alias El Grande, la Barbie, del cártel de los Beltrán Leiva, Oscar Nava Valencia, el Lobo del cártel del Milenio, y Jesús el Rey Zambada del cártel de Sinaloa. Todos, en calidad de testigos colaboradores, detallaron cómo entregaban al menos $3 millones por una entrevista con el superpolicía para obtener beneficios. La droga incautada no era incinerada, regresaba al mercado. Las ganancias eran para el exsecretario de Seguridad Pública y para los cárteles delictivos. En este momento, permítame un enlace con Eduardo Guerrero. Él es consultor en materia de seguridad pública, socio fundador de Lantia Consultores, experto en estos temas. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Encantado, Pepe, qué gusto saludarte. El gusto es para nosotros, Eduardo. Por favor, coméntanos la trascendencia de esta sentencia
la relevancia de Genaro García Luna y los efectos que esto puede tener en la relación México-Estados Unidos en el tema más sensible, que es sin duda el de la seguridad vinculada con el tráfico de drogas? Pues mira, Pepe, esto nos muestra las enormes capacidades corruptoras que tiene el narcotráfico mexicano. No es ninguna exageración decir que el narco mexicano es el más próspero del mundo, y esta prosperidad pues le ha permitido tanto tener una gran capacidad para la violencia, para hacer la guerra, pero también para cooptar, para sobornar sistemáticamente a funcionarios de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Esa es una primera lección. Una segunda lección es las pocas alertas, alarmas que tuvo el Estado mexicano, que tuvo el propio presidente de la República para detectar esta complicidad, este contubernio que había entre Genaro García Luna, el secretario de Seguridad, que duró 6 años en el cargo y que tuvo estos nexos criminales, y no tuvimos manera, el presidente, de saberlo, ¿no? Precisamente, Eduardo, Felipe Calderón, luego de conocer el resultado de la sentencia del juez Kogan, salió a las redes y mandó un hilo con 8 entregas informativas en donde se deslinda y dice que durante el tiempo en que Genaro García Luna fue su cercano superpolicía, él no estaba enterado de nada. Es decir, se deslinda Felipe Calderón de cualquier eventual responsabilidad, como ha sido señalado desde la presidencia de la República, primero por Andrés Manuel López Obrador y ahora por la nueva presidenta Claudia Sheinbaum. Pues sí, mira, eso nos habla de lo mal diseñado, digamos, que está nuestra inteligencia para que no tuviéramos ese tipo de alertas. Yo sé que el presidente tuvo un enfriamiento muy importante de la relación entre Calderón y García Luna durante su último año de gobierno. Sé que casi no hablaron, ya no le tomaba el presidente las llamadas a García Luna, y me parece, Pepe, que eso tuvo que ver con que Calderón sí empezó a escuchar de algunos colaboradores dudas sobre el desempeño de García Luna. No sé si tendría que ver con nexos con el narco o si más bien eran temas como de corrupción al interior de la secretaría que comandaba. Pero bueno, este dinero que acumuló García Luna y que fue muy evidente, y ha habido, digamos, hasta libros escritos sobre la riqueza que acumuló, pues tuvo que haber venido de alguna parte. Si no fue del narco, fue entonces un tema de corrupción al interior de la secretaría. Pero la evidencia testimonial que apareció en el juicio, como tú lo mencionabas ahorita, Pepe, también parece muy contundente, porque estamos hablando de una colección de grandes capos mexicanos, capos extranjeros. También está, por ejemplo, Poveda, un narcotraficante colombiano que también testificó en su contra, y un par de agentes antidrogas estadounidenses. Entonces, sí es un cúmulo de evidencia que el juez valoró en términos también de su congruencia interna. Eran piezas que embonaban muy bien en el rompecabezas, y por eso le pareció creíble al juez Kogan, ¿no? Correcto, correcto. Esa es la situación que se está generando, pero hoy nos hacemos una pregunta. No sé si te la hagas tú. ¿No crees tú que en todo caso Genaro García Luna debió haber sido juzgado por autoridades mexicanas, quienes no pudieron o no se atrevieron a hacerlo en su momento? Estamos hablando desde que fue detenido, ya estábamos hablando de finales de 2019. Me hubiera encantado, Pepe, pero para ser franco y para ser realistas, la debilidad de nuestro aparato judicial, de nuestras capacidades de investigación, pues son muy, muy débiles frente a un caso como este, ¿no? Con una gran capacidad también de cooptación y de corrupción al interior del aparato judicial. Todos sabemos además que García Luna tenía una red muy importante
de jefes policiales, secretarios de seguridad en las entidades federativas, incluso también a nivel municipal. Entonces yo soy muy escéptico sobre la capacidad del Estado mexicano para poder, digamos, arrestar a estos personajes y meterlos a juicio, etcétera, ¿no? Igual que también tenemos muy poca capacidad para infiltrar a los cárteles. Por eso tenemos que estar extraditando personajes delincuenciales para que allá en Estados Unidos los juzguen y les saquen la información. Acá, Pepe, todavía no hemos llegado a ese nivel de capacidad institucional, desgraciadamente. Gracias, Eduardo. Gracias por habernos acompañado con tus comentarios, tu observación, claro. Encantado, Pepe. Un abrazo, como siempre. Igualmente, muy buenas noches, claro. Eduardo Guerrero, él es socio fundador de Lantia Consultores. La presidenta de la República preguntaba esta mañana cuál sería la reacción del exmandatario Felipe Calderón, ya lo comentamos con Eduardo, a la sentencia contra García Luna, quien fuera el secretario de Seguridad Pública, y no solo eso, alguien muy cercano entre 2006 y 2012. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia y qué va a decir el expresidente, que llegó con el haya sido como haya sido. Y para legitimarse, decreta una guerra contra el narco y pone como responsable de la guerra contra el narco. Además de lo que ya comentábamos con Eduardo Guerrero sobre la respuesta de Felipe Calderón, expresidente, a través de redes sociales, él está en este momento fuera del país, en otro uso horario, vamos a decir, dijo una cosa que me parece interesante. Han pasado 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío. Se refiere al de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Dijo también, enfrentar al crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque eso es exactamente lo correcto. El senador y dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aprovechó la oportunidad para levantar la voz y exigir al presidente Calderón explicar si estaba o no enterado de las actividades ilícitas de su secretario de Seguridad Pública. Ya Calderón dijo que él no sabía. Genaro García Luna no actuó solo, asegura Marco Cortés. Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Yo no creo que García Luna haya actuado solo. Yo creo que fue parte de todo un esquema de complicidad de varios gobiernos, de complicidad de varias personas y de varios grupos delictivos. Desde luego, en este momento es muy oportuno el comentario político de la maestra Alejandra Cuyen, la maestra más policíaca y más judicial de la tele, analista, por supuesto, en este espacio. Ale Cuyen, ¿cómo estás? ¿Te parece que esta sentencia que se emitió hoy en Estados Unidos viene siendo un triunfo para la 4T? Porque yo recuerdo muy bien que Genaro García Luna era villano favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. ¿Cómo estás, Pepe? Como siempre, un gusto saludarte. Mira, a mí la verdad es que los políticos mexicanos nunca dejan de sorprenderme, debo decirte, porque es una pena que se utilice algo tan delicado y tan lamentable como esta sentencia donde se demuestra que García Luna estaba vinculado con el narcotráfico, que tenía redes de corrupción y que además aceptaba sobornos y todos estos elementos que de manera muy puntual ya nos describieron. Y es una pena que a pesar de esto y que pone en evidencia sobre todo a las instituciones mexicanas, me parece que Eduardo Guerrero lo decía con mucha puntualidad, no fuimos capaces de detectar ni las redes criminales, ni los sobornos que recibían, ni la forma como encubría
muy fácil que salgan a decir que toda la culpa la tiene el expresidente Calderón y querer echarle leña al fuego. Me parece que la presidenta está básicamente reviviendo a este enemigo público que construyó López Obrador, un expresidente que estuvo en el gobierno hace ya más de 12 años, Pepe, que la verdad es que México debería de ser capaz de moverse hacia adelante. Te diría que es una pena que le haya dedicado su mañanera a la expectativa de cómo va a reaccionar Calderón, en vez de hacer una reflexión sobre cuáles son los ajustes a las instituciones que se tienen que hacer, cómo hacer que la Fiscalía sirva de algo, cómo hacer que la Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, como se llama ahora, realmente pueda no volver a ser infiltrada como lo fue en aquel periodo, Pepe. García Luna, Alejandra Cuyen, García Luna, no cabe duda, es un ejemplo del tema de la corrupción, de la ruptura del sistema judicial, de esa parte del sistema judicial donde no habrá reforma, ojo, porque en esa parte, en ese terreno, no habrá reforma. La reforma es a nivel de los juzgadores, de los magistrados, de los ministros, pero no a nivel de la investigación, del Ministerio Público, de toda la actuación de las autoridades federales. Ni siquiera de una acusación, Pepe. Vamos, no había un expediente que tuviera documentación para demostrar que García Luna podía ser culpable y podía ser indiciado. O sea, la Fiscalía no hizo su trabajo ni en tiempos de Peña, ni en tiempos de... Por supuesto no en tiempos de Calderón, pero tampoco en tiempos de Peña y mucho menos en tiempos de López Obrador. Es una pena y yo te diría, hay que recordar la famosa frase de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo creo que el caso García Luna no es ni será el primero en la historia de México y es algo a lo que estamos vulnerables a ser otra vez víctimas de este tipo de sobornos. Nuestros funcionarios son vulnerables no solo por lo mal que ganan, sino por la falta de consecuencias que hay en México, Pepe. En México los funcionarios pueden delinquir, pueden hacer básicamente lo que quieren y nadie los castiga. Y esto es la impunidad y a esto es a lo que se llega. Tiene uno que efectivamente acudir a las autoridades americanas para que realmente haya consecuencias, pero no están exentos los funcionarios de la 4T de este tipo de eventuales acusaciones y por eso, insisto, ojalá veamos en los próximos días, meses, años, un fortalecimiento de las instituciones y una reflexión seria de parte de la presidenta y de su equipo y no nada más estar jugando a los enemigos públicos y a esta narrativa que muy poco construye en términos institucionales. Alejandra, gracias por tu comentario. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte como siempre, Pepe. El gusto es nuestro. Gracias. Buenas noches. Es Alejandra Cuyen, la maestra más judicialista de la tele.